Buenos días, somos estudiantes de Contaduría Pública de octavo semestre de la Corporación Universitaria Americana. El día de hoy grabaremos un pequeño video sobre procedimiento tributario, el cual le explicaremos qué es procedimiento tributario. ¿Qué es procedimiento tributario? Procedimiento tributario es el conjunto de actuaciones administrativas que el contribuyente responsable o declarante en general realiza personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria sustancial. E igualmente es el conjunto de actuaciones que la administración tributaria cumple para que se realice dicha obligación. Las actuaciones administrativas que normalmente realiza el contribuyente o declarante son las siguientes. Primero, presentar peticiones en interés particular o general. Segundo, presentar las declaraciones tributarias y realizar el pago cuando sea obligatorio, en los plazos, lugares y términos que se fijan en las normas legales tributarias. Tercero, presentar las pruebas, certificaciones e informaciones que la ley determine, el reglamento o que exija la administración tributaria. Cuatro, interponer los recursos contra las liquidaciones oficiales y, en general, contra los actos administrativos que causen perjuicios patrimoniales. Estos recursos o acciones se interponen ante la misma administración tributaria o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A su vez, la administración tributaria ejecuta, entre otras, las siguientes actuaciones procesales. Primero, resuelve las peticiones de los contribuyentes. Segundo, investiga, controla y determina el cumplimiento por parte de los sujetos pasivos de la obligación tributaria sustancial. En consecuencia, practica liquidaciones oficiales por concepto de impuestos e impone las sanciones que sean del caso. Tercero, notifica en consecuencia estos actos administrativos para que la persona afectada con la decisión de la administración ejerza su derecho de defensa o los acate. Si ejerce su derecho a la defensa, interpone los recursos que procedan contra lo dicho actos dentro de los términos que ordena la ley conforme a los procedimientos establecidos. Además, la administración tributaria exige coactivamente el pago del tributo cuando el contribuyente no paga oportunamente el propio impuesto autoliquidado, así como el cumplimiento de los mayores impuestos que se determinan en esas liquidaciones oficiales o resoluciones que impongan sanciones siempre que estos actos administrativos se encuentren ejecutoriados. A continuación hablaremos sobre las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias se dividen en dos clases, obligaciones formales y obligaciones sustanciales. La obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar un impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta, las retenciones de la fuente, el IVA. Esa es una obligación sustancial. Por otro lado, la obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para dar cabal cumplimiento a su obligación sustancial. Ejemplo, para pagar el impuesto se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa que las obligaciones formales. Entre ellas, una de las más importantes en este caso es el RUT o Registro Único Tributario. ¿Qué es el RUT? El RUT es el Registro Único Tributario. Constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyente declarante del impuesto de renta y no contribuyente declarante de ingresos y patrimonios, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores y demás usuarios aduaneros y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en su defecto. A continuación le voy a explicar cómo llenar el RUT o cómo se identifica a un contribuyente en el RUT. Primero que todo, en la casilla 5 del RUT encontramos el número de identificación tributaria, que para el caso de personas naturales es el número de cédula y para el caso de personas jurídicas el NIC, que constituye la empresa con su dígito de verificación. En el caso para personas naturales se conforman con los nombres y apellidos de cada persona, pero para empresas o personas jurídicas se conforma por la razón social y el nombre comercial. Además, en el RUT se deben de llenar lo que es la dirección de la empresa, el correo electrónico, el código de actividad de la empresa y
las actividades que ejerce la empresa. Además, también en este encontramos las responsabilidades y calidades y atributos de cada empresa. Entonces, esto quiere decir si la empresa es declarante de IVA, si declara rentas, si es responsable de IVA. Todo esto lo encontramos en el RUT, ya que con este RUT podemos ubicar y clasificar a cada persona, ya sea natural o jurídica. Cuando una declaración se da por no presentada. Cuando la declaración no se presenta en los lugares señalados por tal efecto, cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga en forma equivocada, cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables, cuando no se presente firmada por quien debe cumplir el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal, existiendo la obligación legal. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? La obligación de llevar contabilidad está regulada por la ley comercial y no por la tributaria, de manera que una persona que la ley comercial no obliga a llevar contabilidad no se verá obligada por el hecho que la ley tributaria lo haya hecho. Responsable del régimen común en el IVA. Esto lo encontramos en el artículo 509 del Estatuto Tributario. ¿Cuándo se requiere que una declaración de impuestos esté firmada por el contador público? Las declaraciones de renta, autorretención de renta, retefuente, ingresos y patrimonios e IVA de los contribuyentes, agentes de retención o responsables obligados a llevar contabilidad, deben estar firmadas por el contador público, cuando el patrimonio bruto o ingresos brutos sean superiores a 100.000 VT. Estos convertidos en pesos colombianos dan 3.315.600 pesos al 31 de diciembre del año anterior. Las declaraciones de IVA responsables obligadas a llevar contabilidad se requieren firmadas por el contador público cuando sus declaraciones arrojen saldo a favor, independientemente si su patrimonio bruto o ingreso bruto a diciembre 31 del año anterior fueron o no superiores a 100.000 VT, es decir, 3.315.600 pesos. Esto lo encontramos en el artículo 602 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, cuando el patrimonio bruto del 2018 es de 3.970 millones y el ingreso del 2018 es de 5.950 millones, tenemos un IVA cuatrimestral del primer periodo 2018 con un saldo a pagar de 18.390.000. Este lleva firma de contador porque supera el patrimonio bruto lo establecido por los 100 VT. Cuando no, cuando su patrimonio bruto es inferior a 3.315 millones. Por ejemplo, cuando tiene el 2018 un patrimonio bruto de 2.410.000, con un ingreso de 2018 de 1.950.000. También tenemos que es un IVA cuatrimestral del primer periodo, año 2018, con un saldo a pagar de 18.390.000 pesos. ¿Cuándo se requiere que una declaración de impuestos esté firmada por el revisor fiscal? Las personas jurídicas son las únicas que están obligadas a contar con esta figura. Según las normas del Código de Comercio, el artículo 20 o el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, deberán tener revisor fiscal. Primero, las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en las que por estatuto así lo determinen. También se puede aclarar que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos o ingresos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos o 3.000 salarios mínimos respectivamente. Efectos de la firma de contador público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias, según el artículo 581 del Estatuto Tributario. Que los libros de contabilidad se encuentren llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, NIF, y con las normas vigentes sobre la materia.
También que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa y que las operaciones registradas en los libros se sometieron a la retención que establecen las normas vigentes en el caso de la declaración a retenciones. Notificación al contribuyente. En el proceso tributario, la notificación al contribuyente de los actos administrativos preferidos por la DIAN es un aspecto muy importante, pues que la correcta notificación la que garantiza el derecho a la defensa del contribuyente, derecho que tiene la categoría de constitucional y por tanto se debe representar y garantizar. Los actos administrativos pueden que profiere la fiscalización y liquidación se notifican sea por correo físico, electrónico o por edicto. Bueno, tenemos lo que es firmeza de las declaraciones tributarias. Por regla general, las declaraciones tributarias pueden ser revisadas, cuestionadas por la DIAN dentro de 2 años siguientes al vencimiento del plazo a declarar, a la fecha que se han presentado, si ésta se hizo en forma extemporánea del artículo 714. El saldo a favor. El término de firmeza será, tenemos unos casos especiales, tenemos lo que es el saldo a favor, que el término de firmeza será 2 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de la devolución, y tenemos lo que es la determinación de compensación de pérdida. Será de 5 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar o de la presentación extemporánea. Tenemos lo que es, ¿cuál es la firmeza de las declaraciones de retención en la fuente? En el artículo 705, guión 5, dice término para notificar requerimientos en venta de retención en la fuente. Los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre la venta y la retención en la fuente del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Serán los mismos que correspondan a sus declaraciones de renta respecto a aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año grabable. El término de firmeza sigue siendo los 2 años, así lo dispuso la DIAN en el oficio 04-8953 de julio del 2007. Hay un requerimiento especial, es un acto administrativo que envía la autoridad fiscal al contribuyente responsable, agente retenedor o declarante cuando considere que la declaración presentada contiene errores o inconsistencia que disminuya el impuesto a pagar o aumente el saldo a favor, y por tanto es pertinente hacer una notificación. El contenido del requerimiento especial expone que todos los puntos que considera deben notificarse que el contribuyente en su relación, explicando las razones en las cuales se sustenta. Además de lo anterior, el requerimiento debe contener el valor de los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones que se pretenden adicionar a la liquidación privada presentada por el contribuyente, artículo 703. Estas se deben notificar o lo debe hacer dentro de 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar. En caso de que la declaración inicial se haya presentado de manera temporal, los 2 años contarán a partir de la fecha en la que se presenta la misma. El contribuyente tiene un plazo de 3 meses para dar respuesta a requerimientos contados a partir de la fecha de notificación de dicho requerimiento especial. En el periodo, el contribuyente, agente retenedor responsable o declarante deberá formular por escrito sus
objeciones, solicitar pruebas, solicitar que la DIAN que adicione el proceso de documentos, que reposen en sus archivos y contribuyan al mismo, así como también solicitar la inclusión de inspecciones tributarias. Tenemos lo que es la inspección tributaria y la inspección contable. ¿Cuál es la diferencia de una a la otra? Que en la inspección tributaria no se requiere la intervención de un profesional de ciencia contable, situación diferente. Y la inspección tributaria suspende términos para practicar el requerimiento especial y amplia el término para proferir la EOR, mientras que la contable no. Es muy importante. La DIAN, con el artículo 638 del Estatuto Tributario, goza de 2 años contados a partir de la presentación de la declaración de renta del año 2017, es decir, abril 14 de 2018 a abril 14 de 2019. Es importante señalar que el término de 2 años no se cuenta a partir del momento en el que se contribuye incumplido, en el que el contribuyente incumplió la obligación de reportar medios magnéticos. ¿Qué términos tiene la DIAN para aplicar la sanción por no reportar los medios magnéticos en año 2017? Muy buenas noches, queridos compañeros. Hoy les vamos a estar hablando sobre cuál es la sanción de medios magnéticos. La sanción por no reportar los medios magnéticos está contemplada en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Será hasta el 5% de la suma sobre las cuales no se informa. Dicho valor no podrá exceder las 15.000 VT, las cuales en valor monetario serían 514.050 millones. Cuando no fuera posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera cuantía, sería el 5% de los ingresos netos. Si no hay ingresos, hasta el 5% del patrimonio bruto. Se aplicará sanción por libros de contabilidad en los siguientes casos: no llevar libros de contabilidad si hubiera obligación de llevarlos, no tener registrados los libros principales, ahora les vamos a hablar de cuáles son las causales para que la DIAN sancione por libros de contabilidad. Habrá lugar a aplicar sanción de libros de contabilidad en los siguientes casos: no llevar libros de contabilidad si hubiera obligación de llevarlos, no tener registrados los libros principales de contabilidad si hubiera obligación de registrarlos, no exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias los exijan, no llevar doble contabilidad, no llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o de retenciones, y cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros. De conformidad con el artículo 638 del Estatuto Tributario, la DIAN goza de 2 años contados a partir de la presentación de la declaración de renta del año 2017, es decir, 14 de abril del 2018 a abril 14 de 2020. Es importante señalar que el término de 2 años no se cuenta a partir del momento en el que el contribuyente incumplió la obligación de reportar los medios magnéticos. ¿Cuál es la base para liquidar la sanción? La base para liquidar la sanción por irregularidades en la contabilidad será del 5% del mayor valor entre el patrimonio líquido
y los ingresos netos del año anterior al de la imposición, sin exceder de 20.000 VTs, que en valor pesos sería 685.400 millones. Eso lo dice en el artículo 655 del Estatuto Tributario. La sanción se reduce a la mitad si con ocasión al pliego del cargo el contribuyente la acepta, y el 75% en la resolución sanción. Eso lo dice en el artículo 656 del Estatuto Tributario. ¿Qué término tiene el contribuyente para poner a disposición los libros de contabilidad cuando el funcionario de la DIAN solicita? ¿Cuáles son las sanciones por no facturar? ¿Cuál es la sanción por expedir facturas sin el cumplimiento de los requisitos? El artículo 2 del decreto 1354 de 1987 indica: cuando la solicitud se realiza por correo, el plazo será de 8 días hábiles. Cuando la solicitud sea personal o por escrito, el plazo será de 5 días hábiles. Cuando se trate de prácticas de prueba orientadas en el trámite de solicitudes de devolución del IVA, el contribuyente deberá exhibir los libros a más tardar el día hábil siguiente. Pues queridos compañeros, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este video y esperamos y queden a gusto con la información que se les comparte. Gracias. El artículo 652 del Estatuto Tributario fija una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de 950 VT. En valor monetario sería de 32.796.000 pesos. Se impondrá una sanción de clausura del establecimiento cuando no se expida la factura o se haga sin el cumplimiento de los requisitos, cuando se lleve doble contabilidad, doble facturación o que la factura no se encuentre registrada en la contabilidad. Se aplicará clausura del establecimiento por 3 días hábiles. Si incurre nuevamente, la clausura será de 10 días calendarios.